Continuación del capítulo 5, titulado El miedo. Apoderarse de la sombra. Uno de los bloqueos que impide el desarrollo emocional es el miedo a lo que se encuentra sepultado en el inconsciente. Carl Jung llamó la sombra a esta zona que no estamos dispuestos a ver y de la que no queremos apropiarnos. Dijo que el yo no puede ser sano y pleno al menos que se vea y se reconozca la sombra. Esto significa que sepultado dentro de cada uno en lo que Jung llamó el inconsciente colectivo está todo lo que nos gusta admitir sobre uno mismo. El humano medio, dijo, prefiere proyectar su sombra sobre el mundo, condenarla y verla como el mal, pensando que su problema es combatir el mal en el mundo. En realidad, el problema no es otro que reconocer la presencia de tales pensamientos e impulsos en uno mismo. Al reconocerlos se vuelven silenciosos y ya no nos dominan inconscientemente. Al examinar nuestros miedos a lo desconocido, que en realidad son temores a lo que hay en las profundidades del inconsciente, es útil tener sentido del humor. Una vez vista y reconocida, la sombra ya no tiene ningún poder. De hecho, solo nuestro miedo a esos pensamientos e impulsos les da algún poder. Cuando nos familiaricemos con nuestra sombra, ya no tendremos que proyectar nuestros temores sobre el mundo y se evaporarán rápidamente. ¿Por qué son tan atractivas las interminables series de televisión que retratan todo tipo de delitos? El atractivo se debe a que se representan en la pantalla, donde no hay peligro, todas las fantasías inconscientes y prohibidas de la propia psique. Cuando estamos dispuestos a ver las acciones de la pantalla en nuestras propias mentes, donde realmente se originan, la atracción de ese entretenimiento desaparece. Las personas que han reconocido el contenido de su propia sombra no tienen ningún interés en el crimen, la violencia ni los terribles desastres. Uno de los obstáculos para familiarizarse con los temores de la propia mente es el miedo a las opiniones de los demás. El deseo de aprobación recorre nuestras mentes en una fantasía constante. Nos identificamos con las opiniones de los demás, incluyendo las figuras de autoridad, de tal manera que las escuchamos como nuestra propia opinión sobre nosotros. Al analizar los miedos, es bueno recordar que Carl Jung consideró que este almacenamiento de lo prohibido dentro de la sombra es una parte del inconsciente colectivo. Esta expresión indica que todos tenemos estos pensamientos y fantasías. No hay nada singular en ninguno de nosotros en cuanto a nuestra manera de simbolizar las emociones. Secretamente todo el mundo alberga temor a ser tonto, feo, antipático y fracasado. La mente inconsciente no está bien educada, piensa en conceptos vulgares. Cuando piensa la frase, muerte al vagabundo, el inconsciente quiere decir eso literalmente. Mira profundamente dentro de ti mismo la próxima vez que alguien interrumpa el tráfico. Imagina lo que realmente le harías a esa persona si fueras estrictamente honesto contigo mismo y no censuraras las imágenes que te vienen a la mente. Te gustaría echarlo de la carretera, ¿no? Pulverizarlo, tirarlo al precipicio. ¿No es cierto? Así es como piensa el inconsciente. El sentido del humor es útil porque una vez que nos fijamos en estas imágenes, resultan cómicas. No hay nada malo en ellas, simplemente el inconsciente trata las imágenes así. No quiere decir que seas una mala persona, ni que seas un criminal en potencia. Solo significa que has conseguido ser honesto y afrontar cómo actúa la mente animal humana a este nivel. No tiene sentido ser melodramático, autocrítico o trágico en relación con esto. El inconsciente es grosero e incivilizado. Mientras tu intelecto hace el bachillerato, tu inconsciente permanece en la selva donde todavía salta de árbol en árbol. Al observar la sombra no conviene ser remilgado o aprensivo. Tampoco es momento de tomarla literalmente, porque los símbolos del inconsciente solo son eso, símbolos, y son primitivos por naturaleza. Si los trabajamos inconscientemente pueden fortalecernos en lugar de inhibirnos. Se necesita mucha energía para mantener sepultada la sombra y suprimir los miedos múltiples. El resultado es que nuestra energía se agota. En el nivel emocional,
Esto se expresa como una inhibición de la capacidad de amar. En el mundo de la conciencia, lo semejante atrae lo semejante, por lo que el miedo solo atrae más miedo. E igualmente cierto es que el amor atrae amor. Cuanto más miedo tengamos, más situaciones terribles atraeremos a nuestras vidas. Cada miedo exige energía adicional para crear un dispositivo de protección. Así, al final, toda nuestra energía se consume en medidas defensivas. La voluntad de observar el miedo y trabajar con él hasta liberarnos aporta recompensas inmediatas. Cada uno de nosotros almacena dentro de sí cierta cantidad de miedo suprimido y reprimido. Este miedo se vierte en todos los ámbitos de la vida, colorea todas nuestras experiencias, mengua la alegría de vivir y se refleja en la musculatura del rostro, de manera que afecta a nuestro aspecto, fortaleza física y estado de salud. El miedo crónico suprime gradualmente las funciones del sistema inmunológico. La prueba kinesiológica demuestra al instante que un pensamiento temeroso causa una importante reducción de la fuerza muscular y trastorna el flujo de energía de los meridianos a los órganos vitales del cuerpo, aunque sabemos que es totalmente perjudicial para nuestras relaciones, salud, felicidad. Nos aferramos al miedo. ¿Por qué? Tenemos la fantasía inconsciente de que el miedo nos mantiene con vida. Esto se debe a que está asociado a todos los mecanismos de supervivencia. Tenemos la idea de que si abandonáramos el miedo, nuestro principal mecanismo de defensa, seríamos vulnerables. En realidad ocurre justamente lo contrario. El miedo nos ciega a los peligros reales de la vida. De hecho, el propio temor es el mayor peligro al que se enfrenta el cuerpo. El miedo y la culpa provocan la enfermedad y el fracaso en cada área de nuestras vidas. Podemos emprender las mismas acciones protectoras con el amor y no con el miedo. No podemos cuidar nuestros cuerpos porque los apreciamos, valoramos, en lugar de por miedo a la enfermedad y la muerte. No podemos estar al servicio de los demás por amor y no por miedo a perderlos. No podemos ser amables y corteses con los extranjeros porque nos preocupamos por nuestros semejantes en lugar de por temor a perder su buena opinión sobre nosotros. No podemos hacer un buen trabajo porque nos preocupamos por nuestro rendimiento y por nuestros compañeros. No podemos realizar bien nuestro trabajo porque nos preocupamos por los destinatarios de nuestros servicios, en lugar de por miedo a perder el empleo o para perseguir nuestra ambición. No podemos conducir con cuidado porque tenemos un gran respeto por nosotros mismos y cuidamos nuestro bienestar y el de que nos aman, y no por miedo a un accidente. En un nivel espiritual, ¿no sería más eficaz cuidar a los demás seres humanos por compasión e identificación con ellos, en lugar de tratar de amarlos por miedo al castigo divino? La culpa. Una forma particular de miedo es la culpa. Siempre está asociada a una sensación de injusticia y castigo potencial, sea real o producto de la fantasía. Si no se recibe el castigo del mundo exterior, se expresa como un autocastigo emocional. La culpa acompaña todas las emociones negativas. Así, donde hay miedo, hay culpa. Si tienes un pensamiento culpable y cuentas con alguien para probar tu fortaleza muscular, verás que el músculo se debilita al instante. Tu hemisferio cerebral se desincroniza y todos tus meridianos energéticos se desequilibran. La naturaleza, por lo tanto, dice que la culpa es destructiva. Si la culpa es tan destructiva, ¿por qué se le dedican tantas alabanzas? ¿Por qué los supuestos expertos la consideran beneficiosa? Por ejemplo, un psiquiatra escribió un artículo en el que decía: la culpa es buena para ti, y en referencia a lo que él llama la culpa apropiada. Echemos un vistazo a todo lo que realmente rodea la culpa y veamos si estamos de acuerdo o no. Al cruzar la calle, miras a ambos lados para ver si se acerca algún coche. ¿Cómo llegaste a esto? Cuando eras niño, te dijeron que era malo cruzar la calle. Vemos que la culpa sustituye el sentido de la realidad en una mente sin desarrollar, como la del niño. Se trata de un comportamiento aprendido que supuestamente tiene valor práctico, impedir un error mayor o la repetición de uno anterior. El 99% de la culpa no tiene nada que ver con la realidad.
De hecho, las personas más piadosas, mansas y sencillas a menudo están llenas de culpa. En realidad, la culpa es autocondena y negación del propio valor como ser humano. La culpa es tan frecuente como el miedo. Hagamos lo que hagamos, nos sentimos culpables. Una parte de nuestra mente dice que deberíamos de estar haciendo otra cosa o que deberíamos de estar haciéndolo mejor. Deberíamos de obtener una mejor puntuación cuando jugamos al golf. Deberíamos de leer un libro en lugar de ver la televisión. Deberíamos hacer mejor el amor, cocinar mejor, correr más rápido, crecer más, ser más fuertes, más inteligentes, más educados. Entre el miedo a la vida y el miedo a la muerte está la culpa del momento. Tratamos de escapar de la culpa volviéndola inconsciente mediante la supresión, la represión, proyectándola a los demás. Sin embargo, ser inconscientes de la culpa, represión, no la resuelve. La culpa reaparece en forma de autocastigo, a través de accidentes, mala fortuna, la pérdida del puesto del trabajo o las relaciones, los trastornos físicos y las enfermedades, el cansancio, el agotamiento y las múltiples formas que la mente inventa para catalizar la pérdida de placer, la alegría y la vitalidad. La culpa representa la muerte, tal y como el amor representa la vida. La culpa es parte del pequeño yo y subyace a nuestra voluntad de creer cosas negativas con respecto a nosotros mismos. Un comentario negativo de alguien cercano destruye inmediatamente la felicidad, la alegría del día. Probablemente sin la culpa no existiría la enfermedad física. La culpa es una negación de nuestra inocencia intrínseca. ¿Por qué nos sucede tanta basura? No es por nuestra misma inocencia. ¿No será porque a medida de que crecimos confiamos en lo que los demás nos decían que era verdad? E incluso hoy, todavía confiamos en lo que los demás dicen la verdad. ¿No será que hemos comprado un montón de mentiras y estamos dispuestos a comprar otro montón por ingenuidad e inocencia? ¿No será esa misma inocencia interior la razón de que podamos ser explotados? De hecho, si miramos en lo más profundo de nosotros mismos, no es nuestra inocencia la razón de que nos creamos culpables. Por inocencia hemos adquirido toda la negatividad del mundo. Le hemos permitido acabar con nuestra vitalidad, destruir nuestra conciencia de quiénes somos realmente y vendernos la patética pequeñez a la que nos hemos acomodado. En nuestra inocencia e indefensión de recién nacidos, sin discernimiento, fuimos programados como ordenadores. Ver esto significa hacerse consciente. Oímos hablar de los demás programas de toma de conciencia y de los seminarios para expandir la conciencia. ¿Qué quiere decir esto? Obtener algunas fórmulas complicadas, dejarnos de programar por la idea del otro sobre la verdad mística. La mayoría de los programas sobre la conciencia se reducen a este punto esencial: darse cuenta de que lo que estamos comprando, de lo que aceptamos diariamente. Echemos un vistazo a lo que ya está programado en nosotros. Comencemos a cuestionarlo, desarmarlo y soltarlo. Despertemos y liberémonos de ser explotados y esclavizados por la propagación negativa del mundo. La veremos tal y como es: un intento por parte de otros de controlarnos, explotarnos, sacarnos dinero y conseguir nuestros vicios, energía o lealtad, y de captar nuestra mente. Los mecanismos por los que esto sucede han quedado bellamente ejemplificados en la película de Tron, en la que la función del control central era esclavizar mediante la programación progresiva. Cuando entendamos la verdad de cómo ocurre la programación, veremos que somos el ordenador, puro y en blanco. Somos el espacio inocente en el que se produce la programación. Cuando nos demos de cuenta de todo esto, nos enfadaremos. Pero la ira es mejor que la resignación, la apatía, la depresión y el dolor. Significa tomar las riendas de nuestra mente en lugar de entregárselas a la televisión, los periódicos, las revistas, los vecinos, las conversaciones en el metro, las observaciones casuales de la camarera, la basura interior y el exterior. Cuando descubramos que nuestros bancos de memoria están llenos de basura, tendremos mucho menos miedo. Disfrutaremos de empezar a dejar que los sentimientos surjan. Los veremos como son, limpiaremos toda la basura y la dejaremos ir.
Una vez que miramos profundamente dentro de nosotros mismos y encontramos esa inocencia innata, dejamos de odiarnos, de condenarnos y de suscribirnos a la condena de los demás y a sus sutiles intentos de negar nuestro valor como seres humanos. Es hora de retomar nuestro poder y dejar de darlo a cualquier estafador que suscite nuestros temores para sacarnos un poco de dinero suelto del bolsillo y esclavizarnos para su causa y vivir de nuestra energía. Entonces será fácil alejarse de todo ese miedo, porque tendremos el poder de elegir. Tenemos que el viaje, tememos que el viaje, el descubrimiento interior, nos lleve a una verdad terrible, horrible. Al propagar nuestras mentes, esta es una de las barreras que el mundo ha establecido para impedir la búsqueda de la verdad. Hay una cosa de la que el mundo no quiere que nos enteremos, y es la verdad acerca de nosotros mismos. ¿Por qué? Porque entonces seremos libres. Ya no podremos ser controlados, manipulados, explotados, agotados, esclavizados, encarcelados, vilipendiados o desprovistos de nuestro poder. Por lo tanto, el viaje interior de descubrimiento está envuelto en una obra de misterio y premoniciones. ¿Cuál es la verdad acerca de este viaje? La verdad es que, a medida que avancemos hacia el interior, descartaremos una ilusión tras otra, una mentira tras otra, un programa negativo tras otro. Nos volveremos más y más ligeros. La conciencia de la presencia del amor será cada vez más fuerte. Viviremos la vida con un esfuerzo cada vez menor. Desde el principio de los tiempos, los grandes maestros han dicho que hay que mirar dentro, encontrar la verdad, porque la verdad de lo que realmente somos nos hará libres. Si lo que vamos a encontrar dentro de nosotros mismos fuera algo de lo que sentirnos culpables, algo podrido, malo y negativo, no nos habría aconsejado mirar ahí todos los maestros del mundo. Por el contrario, nos habrían dicho que lo evitáramos a toda costa. Descubriremos que todas las cosas del mundo llama el mal. Están en la superficie, en la capa superior, externa y delgada. Debajo de esos errores hay malentendidos. No estamos podridos, solo somos ignorantes. A medida que soltamos el miedo culpable y la energía que lo acompaña, las enfermedades físicas y los síntomas comienzan a desaparecer. La capacidad de amarnos regresa en forma de un progresivo aumento de la autoestima y con ella viene la capacidad de amar a los demás. La liberación de la culpa desencadena una renovación de la energía vital. Esto puede observarse dramáticamente en muchas personas que se convierten a través de la experiencia religiosa. La repentina liberación de la culpa por medio del mecanismo del perdón es responsable de miles de recuperaciones de enfermedades graves y avanzadas. Es irrelevante si estamos o no de acuerdo con el concepto religioso. Lo importante es que al alivio de la culpa lo acompaña un resurgir de la energía vital, el bienestar y la salud física. Cuando se trata de sanar y aumentar la salud emocional, vale la pena ser paranoico. Nos volvemos conscientes de todos los traficantes de culpas que han habido en nuestra vida y de sus deletéreas influencias. Podemos preguntarnos si no lograríamos la misma motivación o comportamiento a partir del amor y no del temor y la culpa. ¿Es la culpa la única razón por la que no apuñalamos a nuestro prójimo? No podríamos negarnos a apuñalar a nuestro semejante porque lo amamos y cuidamos de él como un ser humano intrínsecamente inocente que lucha por crecer, pero que comete errores en el camino de la misma manera que los cometemos nosotros. Seguiríamos más eficazmente las enseñanzas religiosas, cualesquiera que sean, si los hiciéramos por amor y por aprecio, en lugar de por culpa y miedo. Podemos preguntarnos para qué necesitamos la culpa, qué servicio podemos obtener de ella. Somos tan miserablemente estúpidos que solo nos portamos bien por la culpa. Somos tan inconscientes que no es posible que la consideración por los sentimientos de los demás reemplace la culpa como motivación para una conducta humana apropiada. Al examinar estas cuestiones y analizar sus orígenes sociables, vemos que la Edad Media está lejos de haber terminado. La Inquisición se ha limitado a adoptar nuevas formas y más sutiles de crueldad. Hemos adquirido sin saberlo un sistema de negatividad que actualmente recorre el planeta. Hacer el mal y hacer culpables es una forma de crueldad. Hemos permitido que los demás nos programen con métodos
de autotortura. Como respuesta, hemos reaccionado invitando a otros a torturarse. Nos hemos permitido que sean manipulados por la culpa y ahora le damos la vuelta y usamos ese mismo mecanismo para tratar de explotar y controlar a otros. Nos hemos permitido experimentar la realidad de nuestro verdadero ser y estamos resentidos con aquellos que sí lo han hecho. Nos ofende su vitalidad en las áreas en las que nos sentimos discapacitados. Esta verdad aleccionadora queda plasmada en la historia de un hombre que caminaba por la playa y se encontró con un pescador, con un cubo lleno de cangrejos. El hombre le dijo al pescador: más vale que tapes el cubo o se saldrán los cangrejos. No, dijo el sabio y viejo pescador, no hay necesidad de cubrirlos. Mira, cuando un cangrejo llega a lo alto del cubo para salir, los otros lo agarran y tiran de él. A medida que sigamos soltando y nos sintamos cada vez más ligeros, más libres, veremos que, por desgracia, la naturaleza del mundo es como la del cubo de los cangrejos. Entonces la amplitud de su negatividad será evidente. Cuando nos volvamos totalmente conscientes de la mercancía que nos han vendido, es muy probable que sintamos ira y un fuerte deseo de liberarnos de las ataduras de la negatividad. Hasta aquí el capítulo 5. Gracias por haber leído conmigo. Ha sido para mí un placer leer para ti. Espero que puedas interiorizar estas palabras y aprender a soltar el miedo. Acá vamos a crecer juntos. Recuerda, por favor, darle me gusta a este video para que llegue a muchas más personas. Suscribirte y activar las notificaciones para que continuemos leyendo juntos día tras día. Chao, chao.